¿Qué HDMI has usado? El HDMI está aquí. Ah, vale. Otras, gracias. Yep. A ver cómo hacemos esto. Vale. Pues nada, como estamos en un cine, aprovecho y pongo lo de Disney para Román. Y nada, soy Pepe Vila y os voy a hablar de un proyecto que he estado investigando últimamente con mi director de tesis, que es Boris Kov. Entonces, soy estudiante de doctorado en IMDEA Software, que es un instituto que hay aquí en Pozuelo de Alarcón, y de vez en cuando juego CTFs pues, con los de Insanity. Ahí tenéis mi Twitter y mi página web donde está publicado un draft del paper con más o menos esto en un poco más de detalle. Entonces voy a intentar ir bastante rápido porque hay mucho... Bueno, voy a contar bastantes cosas. Entonces, antes de nada, para mí Chrome funcionaba un poco como una black box hasta hace poco y vaya, le pasabas un HTML, hacía sus cosas, te renderiza. Y dejo unos cuantos punteros por si alguien se quiere aventurar a investigar un poco más. Y como tiene muchísimo código, es enorme, pues empezar a mirar código a lo bruto igual está fuera del alcance de muchos. Pero hay bastantes alternativas, como las de Bliss, donde puedes hacer preguntas. Hay un montón de preguntas hechas ya. Podéis hablar con los desarrolladores. Y muchas veces, si os interesa una funcionalidad concreta, pues buscando en las de Bliss ya encontráis punteros y referencias a código con explicaciones, discusiones. Es bastante útil. Los de Sync Documents son Google Docs que utilizan los desarrolladores de Chrome para, sobre todo ponen diagramas, discuten posibles diseños de nuevas funcionalidades y la mayoría que encontréis seguramente estén desactualizados o realmente cuando lo implementan, como están todo el día implementando cosas, es terrible lo que hacen los de Chrome. Cuando ves lo que han implementado es completamente distinto de lo que leísteis en el Design Document, pero bueno, para hacerte una idea general es bastante buen comienzo antes de mirar cosas más concretas. BookTrack lo mismo, podéis ver, buscar por funcionalidades concretas o fallos en funcionalidades concretas y siempre hay referencias al código para saber un poco por dónde entrar. Y como último, si no queréis instalar ninguna cosa en local para moveros por el código, pues en esta URL tenéis todo el código de Chrome pues, con referencias de cada clase para navegar, es bastante cómodo. Así que vamos a ello. He intentado abstraer cosas, así que voy a simplificar algunas. Si alguien después quiere saber cómo va algo en mucho más detalle, pues que me pregunte o que me escriba y lo hablamos. Así que rápido. Una introducción. Event Driven Programming, ¿qué es? Los event loops estos y luego pues el timing side channel que aparece con los event loops, que es lo que voy a explotar. Bueno, lo que vamos a explotar y veréis que es muy sencillo la idea en Chrome. Básicamente, pues EDP es un paradigma de programación utilizado sobre todo para interfaces gráficas, para los clientes web. De hecho, el propio estándar de HTML5 pues, manda a usar event loops. JavaScript está también bastante pensado para ser event driven. Entonces, también tanto software como hardware de red al final está recibiendo mensajes, paquetes asíncronos, no saben cuándo lo van a llevar, pues es una forma de programar estos dispositivos. Y últimamente, pues también para el server-side está funcionando muy bien. Pues Node es un ejemplo, pero tanto Java como Python, pues hay frameworks de todo tipo para usar estos mecanismos de event loop. Y la ventaja, pues que nos dan un throughput muy bueno con bastante poco consumo. Y la característica principal es que es un programa normal donde el flujo se define, viene definido por los eventos o los mensajes que nos llegan. En un programa de toda la vida tenemos un main, hacen funciones, hay ifs, pues se llama una función u otra y eso va dibujando un poco el flujo de ejecución. Con un programa pues, orientado a eventos, definimos qué eventos nos interesan y qué hacemos cuando nos llega uno de estos. Y entonces, cada vez que llega un evento de fuera, puede ser interrupciones de hardware o mensajes de red, pues se triquea esa función que hemos definido. Es muy usado en todos lados, ¿vale? Entonces, la idea de event loop es súper sencilla. Básicamente consta de una cola FIFO, donde van llegando los paquetes, y luego tenemos un bucle muy simple que va desencolando los mensajes
vamos a hablar de mensajes o eventos aquí, que van llegando al paquete, coge el primero que ha llegado y lo procesa. Entonces, lo importante de esto es que el procesamiento, al procesar un mensaje, en caso de hacer una llamada bloqueante, como acceder a disco, a una base de datos o a la red, que es algo muy, muy costoso, lo que hace es manejarlo asíncronamente. Es decir, procesa el evento, delega el trabajo que lleva tiempo a un worker que podría ser otro ordenador, un proceso, otro hilo, y de este modo puede estar siguiendo procesando los eventos y el resto de los clientes o de los mensajes que llegan son procesados. Y esto es lo que crea un throughput muy grande. Y básicamente con esta idea tan sencilla tenemos un modelo de concurrencia muy sencillo para el programador, pues que le abstrae de otras tareas. Pero ¿qué pasa cuando este event loop se comparte entre distintas partes? Pues este es un ejemplillo donde tenemos un ataque que está mandando, un atacante que manda mensajes o tareas a este event loop y mide el tiempo en que cada una tarda en ser procesada. Entonces, básicamente medimos el tiempo entre dos eventos consecutivos y observamos el retardo. Si observamos un retardo mayor, podemos inferir que una víctima, pues V, ha mandado un mensaje o que el event loop está procesando un mensaje que no es nuestro, es de otra persona. Entonces, quedaos con este concepto porque va a ser lo que explotemos, o sea, esta idea tan sencilla es lo que vamos a explotar en Chrome para conseguir cosas, pues eso, chulas. Nada, y esto es un poco Loophole, es el nombre del proyecto, básicamente. Y nada, ¿por qué Chrome? Pues básicamente elegí Chrome porque es el navegador más usado. Muchos dicen que el más seguro, aunque ahora ha habido un poco de discusión con que si era Microsoft Edge, pero bueno. Lo importante para mí es que fue el primero en ser multiproceso y ahora pues los otros navegadores se están poniendo un poco al día con esto. Y voy a ver un poco por encima la arquitectura de Chrome para que os hagáis una idea y luego ya pasamos a los ataques en sí. El Same Origin Policy, asumo que todos sabéis lo que es, pero si por si acaso, es básicamente la política de seguridad que implementan los navegadores desde tiempos ancestrales y que básicamente define un origen como una tupla de puerto, dominio y protocolo, y simplemente impide que un script que se ejecuta en un origen A acceda a los datos de un origen B. Y básicamente esto tan sencillo es lo que evita que cuando visitéis caca.com os roben todos los datos de facebook.com. Entonces, ¿problema? Pues que esta política es muy restrictiva. Entonces, con el tiempo los desarrolladores quieren hacer cosas más complejas en la web y piden más funcionalidades. Entonces, se van implementando funcionalidades, especificaciones, APIs nuevas, crece el ecosistema de interacción con un navegador y esto significa una superficie de ataques mayor y al final se traduce en fallos. O incluso muchas veces, como hay tanta gente implementando cosas nuevas, cuando se integran, pues la intersección de estas dos tecnologías resulta que introduce una vulnerabilidad. Pues un poco esto es lo que justificó el moverse a una arquitectura multiproceso. Entonces, la ventaja de Chrome es que a diferencia de los navegadores que ya existían, que venían con una arquitectura monolítica de un único proceso gigante, venían de nada y dijeron, pues vamos a hacerlo bien desde el principio, es decir, vamos a usar una arquitectura multiproceso. Entonces, ¿qué ventajas tiene usar una arquitectura multiproceso como Chrome? Pues para ellos tienen un proceso principal, que es el proceso host o el proceso padre, o el browser process, y luego procesos pequeños, que son los renderer processes, donde idealmente cada origen o cada aplicación web se ejecuta en un proceso aislado. Es decir, estamos usando los mecanismos que nos ofrece el sistema operativo para aislar la web. Esto nos da seguridad, porque además estos procesos están sandboxeados, aprovechamos el sistema operativo y decimos, los renderers no tienen acceso a APIs del sistema. Solo tiene el host process. Entonces, cuando un proceso renderer quiere acceder a la red o a ver lo que hace el usuario o al sistema de archivos, tiene que comunicarse con el host process. Entonces, cuando la gente dice sandbox de Chrome, pues esencialmente es esto. Y por otro lado, nos da más tolerancia a fallos. Si tenemos un único proceso y por lo que sea crashea una pestaña, perdemos todo el trabajo de las otras pestañas. Pues de este modo, cuando crashea un proceso, simplemente nos sale en la pestañita una cara triste de pues se ha roto, pero no perdemos todo el trabajo. ¿Vale? Entonces, en Chrome cada proceso tiene un montón de threads. Aquí he puesto solo los más importantes y son un poco los que nos van a interesar a nosotros. En el caso del browser process tenemos el main thread,
que es el punto de entrada de todas las acciones de usuario. Pues al final las acciones de usuario son eventos hardware que llegan al sistema operativo y la entrada al navegador es a través de este thread de este proceso. Y por otro lado, el input-output thread del host process, que es el que se encarga de de toda la comunicación entre procesos y también se encarga del manejo del acceso a la red, al sistema de archivos, etc. En el caso de los renderers, el main thread es donde pasa lo más importante, es decir, se ejecuta el JavaScript, el renderizado de páginas, cálculo de estilos. El input-output thread de los renderers son los utilizados para comunicarse con el host process, es decir, todos los mensajes para solicitar una acción privilegiada van a ir a través de este input-output thread y el compositor thread no nos interesa. Pero básicamente cada uno de estos threads implementa un event loop de los que hemos visto antes. Entonces, la comunicación tanto entre threads como entre procesos es básicamente paso de mensajes entre estos event loops. Para que veáis que no es mentira, seguramente lo conocéis todos, pero a ver, vamos aquí. En Chrome, si vais a preferencias, More Tools y al Task Manager, tenemos un Task Manager muy bonito donde podéis ver todos los procesos. Vemos que el host process es este proceso de aquí, ¿se ve? Bueno, más o menos. Entonces, cada pestaña está en un proceso del sistema operativo distinto. Los plugins corren en procesos aislados. Hay un proceso especial para controlar el acceso a la GPU. Vale. Y nada. Pero esto es lo que pasaría en un mundo ideal, ¿vale? Podemos aislar completamente todos los orígenes, todas las aplicaciones web, que al final ejecutan código del que no te puedes fiar, porque JavaScript, aunque sea interpretado y ejecutado en una sandbox, es código que se ejecuta en tu CPU. Entonces, idealmente, pues eso, los aislaríamos cada uno en un proceso, pero los procesos ocupan memoria. Y con el fin de encontrar un poco un balance entre seguridad y consumo de memoria, que es uno de los problemas principales que tiene Chrome ahora mismo, pues definen distintas políticas para mapear estas aplicaciones en distintos procesos. La política por defecto es el Process per Site Instance y básicamente define un site como el Registered Domain, que básicamente es el TLD más el dominio que registras, y un protocolo. Es decir, cualquier subdominio, aunque difiera en origen, van a tener un mismo site. Y cualquier distinto puerto, aunque difiera en origen, va a tener un mismo site. Pues una site instant son los sites que están conectados. Y aquí conectado significa que nuestro script que se ejecuta en una aplicación mantiene una referencia a otra ventana, ¿vale? Sin embargo, hay algunas excepciones a esto. Unas excepciones como el caso de cuando hay un iframe. Cuando tenemos un iframe en una página, da igual el origen, aunque desde evil.com carguemos google.com, suponiendo que nos deja en un iframe, ambos van a compartir el proceso, ¿vale? ¿Y esto por qué pasa? Pues pasa porque, como hay que mantener una referencia, implementar este iframe como otro proceso aparte significa un overhead tanto en complejidad para gestionar esta comunicación entre procesos como en la comunicación. Pues es otro overhead por la comunicación. Y la excepción es eso. Los iframes, linked navigation, que básicamente significa cuando haces clic en un enlace de una página y el target del enlace te abre una nueva pestaña en lugar de refrescar en la que estás, esta nueva pestaña mantiene una referencia al opener, que es el que la ha abierto. En este caso, esta pestaña, independientemente del origen que abras, va a seguir compartiendo el proceso. Y la última excepción es cuando pasamos el número máximo de procesos de Chrome. Este número viene definido en función de la memoria RAM disponible en el sistema y en resumen es 32 procesos cuando tenemos 4 GB de RAM y hasta 70 procesos cuando hay 8 o más GB de RAM en el ordenador. En el momento que se pasa esto, abrís una pestaña nueva y se va a reutilizar un proceso aleatoriamente del sistema. En el caso del host process, la compartición, pues hay un único host process para todas las pestañas, incluso las que se abren en navegación privada, ¿vale? Toda la comunicación entre procesos va a pasar a través del input-output thread del host process, que es único.
Y aquí una nota para el Site Isolation Project, que es un proyecto de la gente de Chromium, que ya han empezado a lanzarlo, pero este año pues seguramente empecemos a ver los resultados, que básicamente están intentando solucionar todos estos problemas de las excepciones para reforzar realmente esta isolación entre sites. Aún así, la granularidad a nivel de aislamiento de procesos nunca va a ser la misma que a nivel lógico del origen, porque origen y site son conceptos distintos, son granularidades distintas. Vale, pues rápidamente. Lo que vamos a hacer va a ser espiar en estos event loops del main thread del renderer process, que básicamente hace todo esto que veis aquí, resource parsing, style calculation, layout, pintar, ejecución de JavaScript. Y lo más importante de este thread o de este event loop es que cuando ejecutamos una función JavaScript, esta función, mientras está ejecutando, bloquea todo el event loop. Es decir, cuando ponéis un while 1, esto es una tarea que se postea en el event loop, llama v8, empieza a ejecutar el while 1 y se bloquea el event loop. Entonces, ¿qué pasa? Que veis la pestaña congelada porque no está ocurriendo ni style calculation, ni painting, ni rendering. No está haciendo nada más. Entonces, dependiendo de la longitud del JavaScript que ejecutéis, se bloqueará más o menos este event loop. Problema, pues cuando dos renderers comparten el proceso, el main thread se comparte y el mismo event loop se comparte entre ambos. El input-output thread del host process es el otro event loop en el que vamos a espiar, y os voy a poner dos ejemplos para que os hagáis una idea de cómo funciona. Por un lado, hemos dicho que es el punto de entrada de las acciones del usuario, es decir, nos llega en el main thread del host process un clic del usuario, y este clic va a ir al input-output thread del host process, que lo va a demultiplexar y básicamente, bueno, lo va a enviar al renderer que tenemos en foreground, básicamente. Solo a la pestaña que está activa ahora mismo. El resto no se tiene por qué enterar, porque no es información que les interese. Y luego tenemos el caso contrario, que es básicamente un renderer quiere ejecutar una request, lo que hace es, se ejecuta el... No veo sin gafas, pero vale, gracias, Román. Eso, si no lo veo, no es ilegal, ¿no? Desde el main thread queremos hacer una network request, ¿vale? Entonces vamos a ir al input-output thread del renderer, este va a mandar una solicitud al input-output thread del host process, y este, como quiere hacer algo bloqueante, que es ir a red y no sabe cuánto va a tardar, va a delegar la tarea a un worker. Este worker es básicamente un pool de sockets o de threads que tiene el proceso para hacer network request. En el momento en que termine, posteará que ha terminado en el event loop del input-output thread del host process, y luego nos mandará la señal al renderer de que ha terminado. Y al final esto se traduce en un mensaje en el main thread del renderer process que triggerará el callback de esa request. Vale, básicamente me voy a centrar en esos, pero la idea es que estos event loops es algo pues que se usa en todos lados. El GPU process, la interfaz es otro event loop, los workers, tanto los shared workers como service workers, también se interactúa a través de un event loop. Las extensiones, normalmente la API para hablar con una extensión también está implementada igual. O sea que se podría también hacer en estos sitios. Y para que veáis que no es mentira, yo creo que me da tiempo, os voy a enseñar una herramienta que está por defecto en Chrome, no sé si la conocéis alguno. Voy a hacer un poco de zoom. Que es básicamente el profiler, ¿vale? Entonces tengo aquí una página. Espera, la he liado. Vale, tengo una página muy sencillita. Lo único que he hecho ha sido definir un listener para cuando hago clic que salte una alerta, ¿vale? Esta alerta lo que hace es básicamente bloquear la ejecución de JavaScript. Es para crear una señal muy grande en el event loop, que es lo que queremos observar. Pues le damos aquí a grabar. Se pueden elegir muchas opciones para tener más detalle de la traza, pero con una así por encima nos vale. Entonces, hacemos clic, movemos un poco el ratón, suficiente. Vale, y esto es básicamente lo que nos genera la traza. Por un lado tenemos aquí todos los procesos de
del navegador. Este es el host process. Y aquí tenemos todos los threads del host process. Tenemos el main thread, el input-output thread. Y por aquí tenemos el renderer, que es básicamente la página que hemos ejecutado. Y otra vez pues tenemos distintos threads, el main thread. Y para que veáis que no os he engañado, esto es muy divertido porque al principio es un poco raro usarlo, pero se mueve como el Counter-Strike, con el WASD. Entonces, está bastante bien. Básicamente vemos aquí una serie de bloques, que esto al final son ejecuciones. Esto es un flame graph donde vemos todas las llamadas internas que provoca cada evento. Si hacéis clic, pues os pone el enlace hasta al código de dónde está esta función. Y aquí vemos que en el main thread nos llega la señal, esto es movimiento de ratón, lo manda al input-output thread y el input-output thread lo manda al renderer. Entonces, ¿veis esto de aquí? Esto es lo que el movimiento de ratón hace en el event loop del main thread de un renderer. Sin tener ningún JavaScript que le importe el movimiento de ratón, pues tenemos unas funciones que se ejecutan y bloquean este event loop durante aproximadamente medio milisegundo, ¿vale? Entonces, es muy peculiar el movimiento de ratón porque viene con una periodicidad de 8 milisegundos. Es fácil identificarlo viendo solo esto. Y aquí vemos que nos ha llegado un clic, nos llega del main thread, entonces llega algo al input-output thread del renderer y luego ejecuta el callback. Esto es lo que ha bloqueado la alerta que hemos ejecutado. Básicamente, vemos el flame graph. Aquí tenemos el event handler de JavaScript y aquí vemos que ya invocamos a V8, que es el motor JavaScript de Chrome. Ejecutamos la función y esta función pues, ha durado 1 segundo y medio. Pero es para que os hagáis una idea de realmente... Es una simplificación lo que he explicado, pero esto es lo que está pasando en el navegador. Ejecutamos una alerta o una función cualquiera, se bloquea el event loop. Vale. Opa, spoiler. Vale, pues vamos a pasar ya, esto era la teoría un poco, y ahora pues unos posibles escenarios de dónde sería interesante o en qué casos alguien podría espiar en estos event loops. El escenario yo creo que es más plausible, es publicidad maliciosa. Básicamente muchas veces la publicidad se carga en un iframe, porque como el Same Origin Policy nos protege de cualquier cosa maliciosa que intente este anuncio, no podrá robar el contenido que hay en la página, pero sin embargo, porque como está en un iframe, estamos compartiendo el event loop, entonces el código que ejecute este anuncio puede monitorizar lo que está pasando. Y como veremos, eso puede dar información de lo que hace el usuario o más cosas. Cover channel entre procesos, keylogger, bueno, no voy a entrar en esto porque si no, no me da tiempo, pero vamos. La pregunta ahora es, ¿cómo podemos postear desde una página web con JavaScript pues tareas en estos loops, ¿vale? En el caso del renderer main thread es donde se ejecuta JavaScript, entonces lo tenemos fácil. En JavaScript lo que pasa es que cuando ejecutas una función, pues eso, vemos que se crea una tarea que bloquea el event loop mientras está siendo procesada y cuando esta función llama a otra función, esto pasa de manera síncrona, es decir, no se crea una nueva tarea, sino que se añade a la call stack y lo que hacemos es, si llamamos muchas funciones o llamamos a una función en bucle, lo que se hace es tener una única tarea enorme y esto no nos interesa. Necesitamos tener muchas tareas separadas para que las que queremos espiar se coloquen entre medio y medir estas distancias. Entonces, la solución es hacer llamadas asíncronas. ¿Y esto cómo se hace? Pues lo que la mayoría de desarrolladores utiliza es set timeout. La idea es, tienes una operación que lleva mucho tiempo, que bloquea el event loop durante más de 16 milisegundos, pues la partes en cachitos, haces un set timeout y eso básicamente te hace que entre medias de tiempo de repintar la página y el usuario no le dé la sensación de que se está congelando, ¿vale? El navegador. El problema de ese timeout es que la resolución, aunque le pongas un 0 de milisegundos, es de 100 o 200 milisegundos. Y hemos visto que un movimiento de ratón son medio milisegundo, o sea que esa resolución no es suficiente. Además, con pestañas inactivas, el set timeout se va hasta 1 segundo, así que nada. La solución es básicamente usar la API de PostMessage, que nos permite postear mensajes en nuestro event loop y, bueno, y recursivamente, luego os enseño el código, postear un montón de tareas para medir el tiempo.
Además, ahora con el nuevo ECMAScript pues hay muchas más opciones para hacer esto, async functions, async iterators. Y en el caso del input-output thread, pues vamos a usar dos técnicas distintas. Una es mandar network, pues eso, forzar una network request que va a ir al input-output thread y cuando vuelva a medir el tiempo. Y la otra es shared workers, pero ahora os enseño el código. Básicamente estas 5 líneas de JavaScript es todo lo que se necesita para monitorizar el event loop. O sea, es ridículamente sencillo. Definimos una función loop que lo que hace es, self es una referencia a nuestra ventana, entonces mandamos un mensaje cualquiera, no nos interesa el contenido, guardamos el timestamp, el performance now es una API para tener un timestamp con una precisión de microsegundos que ofrece JavaScript, y luego definimos el event handler para todos los mensajes como la propia función y mandamos el primer mensaje. Entonces, una vez hacemos esto, lo que tenemos es una función muy cortita que simplemente guarda un timestamp que se ejecuta asíncronamente pues muchas veces. Y básicamente estos son tareas en el event loop. Y lo que tendremos es al final un vector de timestamps. Restamos timestamps consecutivos, tenemos el delay entre dos eventos. Aquí el único truco, pues utilizar en vez de un array normal que por cómo está implementado, como se implementan en Chrome, genera un montón de garbage collection, pues usamos un type array muy grande y así va más rápido. En el caso de espiar en el host process, en el input-output thread, pues este es un ejemplo que básicamente la idea es la misma, guardamos el timestamp y lo que hacemos es mandar una network request con una IP no enrutable y de este modo, en cuanto llega al input-output thread, el input-output thread dice, uy, esto error. Muy rápido nos devuelve un error, medimos y cacheamos ese error para que vuelva a invocar la función. Entonces, lo mismo. Tiene un poco más de ruido y más latencia porque estamos haciendo comunicación entre procesos y el input-output thread lo está mandando a un worker, o sea, es un poco más lento, pero nos da una resolución de unos 500 microsegundos. Y se puede hacer mejor pues, con los shared workers. Los shared workers básicamente es como una instancia, como un thread de JavaScript que se ejecuta aparte, sin nada de renderizado. Y la idea es que toda la comunicación con los shared workers va también a través de este input-output thread. Entonces, en este caso tendríamos la página espía, el host process y el shared worker. Lo que hacemos es definir un shared worker que simplemente responda a todos los mensajes que le llegan. Y la página espía, pues tenemos una función equivalente a la del principio que guarda el timestamp, manda un mensaje, el mensaje devuelve porque es lo que hace el shared worker y volvemos a hacerlo. Guardamos otro timestamp. Entonces, aquí el timestamp que estamos guardando es básicamente el runtime trip a través del input-output thread, del host process, hasta el shared worker. Hay un poco más de ruido, pero esto nos da más o menos una precisión de 100 microsegundos, ¿vale? Básicamente, si el input-output thread está congestionado, esto se va a traducir en delays que observaremos en la traza que generamos. Además, esto se podría mejorar si en vez de guardar solo en un lado los timestamps, los guardamos en los dos, tanto el shared worker como la página espía, y luego los pues eso, cogemos, no esa es la palabra, interleaving sería. Y esta es la idea. Con esto tan sencillo, este código JavaScript que puede ejecutar cualquier página, generamos una traza de event delays, que la llamo yo, y más o menos en un segundo pues tendríamos como 40.000 medidas de tiempo, ¿vale? Problemas, que hay muchísimo ruido, porque JavaScript es muy ruidoso, hace cosas completamente indeterminismas, como el just-in-time compilation, el garbage collection. En el caso de JIT, pues las funciones, cuando llevan un rato ejecutándose, son optimizadas. Básicamente llevan unos contadores y dicen, esto se ejecuta muchas veces así, pues asumimos que la que viene será otra vez así. Y si veis viendo las trazas se puede ver el efecto del JIT compilation. Al principio nuestra función es muy lenta, pero en poco tiempo se optimiza y entonces es mucho más rápida. El garbage collection también es completamente indeterminista y el problema es que se ejecuta en medio de JavaScript. Entonces esto nos puede provocar muchos delays. ¿Cómo vamos? Thread interleaving, pues eso, al final esto se ejecuta en un número finito de cores y también nos va a introducir ruido el rato de CPU que tenga cada página. Y ahora os voy a enseñar un poco pues, las 3 pruebas de concepto que he hecho con esto, que son sencillitas. Y la primera es básicamente identificar páginas a través de estas trazas. Lo que hago es mido el event loop mientras se abre una página en una pestaña nueva y luego intento, a partir de una traza, decir qué página era. Interkeystroke timing information, eso. Muchas gracias.
Interkeystroke Timing Information. Esto, la idea es conseguir detectar pulsaciones de teclado y medirla. Y bueno, como no podemos detectar qué tecla se ha pulsado, lo que hacemos es detectar el instante, el milisegundo preciso en el que el usuario ha pulsado. Entonces, con esta información se sabe, o hay gente que ha hecho, lo que hace es reducir la entropía de los passwords. Utilizando la distribución de las teclas en el teclado y cosas así, pues se puede reducir la entropía del password. Y en el peor de los casos tienes la longitud del password o de lo que sea que esté escribiendo el usuario. Y por último, un cover channel, que a ver si da tiempo. Esto es para la pinta que tiene, pues una traza de event delays. Tenemos 3 páginas distintas, grabadas durante pues, unos 5 segundos, y pues podéis ver que son bastante distinguibles tanto a simple vista. Tanto a simple vista como pues con técnicas automáticas. Entonces, yo cuando llegué aquí pues no había usado nunca nada de Machine Learning, y os voy a contar un poco lo que hice. Básicamente, a mí se me ocurrían 2 opciones para abordar el tema. Una es usar lo que creo que es lo más clásico en estos clásicos, que es extracción de features o de características, y luego una técnica de Machine Learning como Support Vector Machine. Y la otra era usar Dynamic Time Warping. La idea de la primera es que básicamente tú tienes una traza de lo que sea, de tráfico cifrado o de event delays, y lo que intentas hacer es generar un vector de K características, donde cuentas, pues por ejemplo, hemos mandado tantos paquetes en una dirección, o hemos el tiempo que tardan en ir y venir. Básicamente sacamos, hace falta un experto que analice a mano todas estas trazas y luego se convierten en características. Y el Support Vector Machine, al final, para que os hagáis no voy a entrar en esto, la intuición es, si tenemos un vector de 2 características, esto se traduce en un plano. Entonces, lo entrenamos con muchos datos que conocemos, y con Support Vector Machine lo que intentaríamos es generar un modelo que nos encuentre la línea que separa los 2 clústeres de los distintos elementos. Pues esto con K dimensiones. Y la otra es Dynamic Time Warping, que es una técnica que os voy a explicar y es la que elegí. La ventaja principal es que no necesitas muchas muestras para entrenar el modelo, ¿vale? La idea es muy sencilla también. Básicamente tenemos time series, que esto podríamos ver nuestros vectores de nuestras trazas como time series. Son simplemente vectores de puntos, en este caso medidas de tiempo, de delays. Y lo que hacemos, en lugar de calcular la distancia para medir la la diferencia entre 2 time series, lo que hacemos... Vale. Queremos medir la diferencia entre las 2 time series. Pues en el caso de la distancia euclidia, cogeríamos el primer elemento, el elemento 0 de la time serie A y de la B, restamos al cuadrado para cargarnos el signo, entonces sumamos todas las diferencias moviendo el índice a la vez y la raíz cuadrada, y esto nos da una distancia, y decimos, pues es parecido si la distancia es pequeña y muy distinto si es grande. Problema, que si tenemos una traza donde un evento puede variar en el momento en el que aparece, pues en el momento en que la traza B ocurre un poco movida, estamos comparando peras con manzanas. Y esto es lo que soluciona Dynamic Time Warping. Dynamic Time Warping lo que hace es dar dos trazas, dos time series, busca el alineamiento óptimo entre las 2 y después computa la distancia. El problema, pues que es un poco costoso computacionalmente. Con programación dinámica se puede hacer en tiempo cuadrático, y bueno, y para hacerlo un poco más eficiente se pueden establecer unos lower bounds para que sea más rápido, y entonces encontrar una solución subóptima. Pero aquí no me voy a liar mucho. La intuición viene a ser esta. Abajo podéis ver la traza de event delays generada por google.com, es decir, estoy monitorizando, se carga en otra pestaña google.com y genero la traza. Y ahí la de youtube.com. Entonces, la matriz que veis en medio dibuja lo que se llama el warping path, y es el alineamiento entre las 2 trazas. Si el warping path se mueve diagonalmente, significa que estamos alineando muchos puntos de Google con un único punto de YouTube. Esta es la intuición que hay.
Y luego, si se mueve verticalmente, pues al revés. Estamos poniendo varios puntos de YouTube en un único punto de google.com. Entonces, al final lo que hice fue correr unos experimentos para ver si esto funcionaba o no. Y cogí 500 páginas, saqué varias trazas de cada una y pues eso, un par de máquinas con distintos sistemas operativos para ver cómo funcionaba. Y lo que hice fue utilizar una traza de cada página como referencia, es decir, esto es Machine Learning con una sola muestra, no necesitas miles de muestras para generar tu modelo, ¿vale? Uso solo una traza sacada una vez de cada página y después cuando me vienes con trazas que no he visto nunca, computo la Dynamic Time Warping Distance con cada uno de los elementos y me quedo el más cercano. Y este es el que yo considero que es la página que has visitado. Y aquí podéis ver algunos resultados que básicamente estos son los parámetros. Si a alguno le interesa, pues está todo metido en el paper. Pero la idea es que con los mejores parámetros, usando solo un segundo de monitorización, pues tenemos hasta un 62% de acierto. Si usamos 2 segundos ya nos sube hasta 75 y luego entre 2 y 4 pues es más o menos lo mismo. Esto tiene sentido porque la mayoría de páginas después de 2 segundos ya han hecho todo lo que tenía que hacer, ¿vale? Bueno, no voy a entrar a explicar lo que es cross-validation, pero esto básicamente es un poco los resultados de los experimentos que corrí. Y ahora pues voy a ver lo del Inter-Keystroke Timing Information. Es la otra prueba de concepto que hice. Entonces, hemos visto que el movimiento de ratón, todas las acciones, el scrolling, los clics, se traducen en JavaScript que bloquea este event loop. Y normalmente los patrones que generan, porque tienen distinta periodicidad o distinta forma o distinta duración, pues nos permiten identificarlos. ¿Cómo vamos de tiempo, Román? 10. Vale, pues básicamente aquí este es un poco el output de una herramienta que os voy a enseñar luego. Si se puede llamar herramienta, es una página HTML que pinta gráficos. Y básicamente el cuadradito ese gris es lo que vemos en grande, es el zoom de toda la traza, esa es la traza que hemos generado. Y podemos ver cada uno de esos picos se corresponde al movimiento del ratón que veíamos con el profiler. El tema es que cuando usamos el profiler para entender las cosas está muy bien, el profiler de Google. Pero eso no se puede utilizar después para ver lo que tarda un evento concreto en el mundo real, porque el profiler está metiendo un montón de código que se ejecuta por medio y guardando toda esa información, entonces se penaliza mucho el rendimiento. Pues esto es medido con JavaScript y podemos ver que más o menos es 0,1 milisegundos lo que dura un mouse movement y vemos que están separados unos 8 milisegundos cada uno y si lo vemos desde fuera pues se ven los piquitos esos que están marcados en azul. Entonces básicamente si tú ves esta traza puedes decir, vale, el usuario está moviendo el ratón. Y si nos centramos en clics, pues en clics. Y ahora os voy a enseñar un caso concreto. Básicamente esto es lo que se ve si no hay ningún event listener en JavaScript definido para un evento, pero si una página define distintos listeners, cada patrón del evento pues va a tener una pinta distinta. Uepa. Entonces lo que he hecho ha sido ver la pinta que tiene un patrón de cuando haces un clic en el login form de Google, ¿vale? Y básicamente esta es la forma que tiene. Vemos que tiene 2 eventos consecutivos que corresponden al evento keydown y al keypress, que ejecutan funciones. Y os lo voy a enseñar ahora. Vamos aquí, ponemos el inspector de elementos. Y aquí podemos ver todos los... ¿Se ve? Bueno, yo creo que sí. Aquí podéis ver que cuando se haga keydown, cuando el usuario clique cualquier cosa en este campo, se va a ejecutar una función JavaScript que está aquí. Entonces, básicamente cada vez que clicáis estáis ejecutando un JavaScript que bloquea el event loop. Entonces, si hay alguien espiando ese event loop, podría detectar esta pulsación. Y esto es lo que os está enseñando y que vemos aquí. Entonces, ¿qué experimento hice? Pues me cogí varios passwords y monté un Selenium que emulaba a la víctima. Básicamente visitaba mi página de ver gatos, hacía clic en el login form,
le saltaba el pop-up de Google Auth, que es un procedimiento más o menos típico. Como el pop-up tiene una referencia, comparten el renderer y el event loop, la página puede espiar y introducía un keystroke pues con un delay entre tecla y tecla de entre 100 y 300 milisegundos, que es lo que hace una persona normal, salvo que seas Pancake parcheando Radare. Vale, y después saco por un lado la información de Selenium, que me dice el timestamp de la pulsación real, y por otro lado saco los timestamps que identifico yo pues con mi técnica súper elaborada de Machine Learning para reconocer patrones de keystrokes, ¿vale? Y luego compruebo los resultados. Y al final, la técnica súper avanzada que utilicé es este trozo de JavaScript. Entonces, básicamente, recorriendo la traza que pillo mientras un usuario está escribiendo y buscando por 2 eventos consecutivos que estén en ese rango, entre 0,4 milisegundos y 3 milisegundos, consigo un ratio de acierto de 91%. Es decir, en el 90% de los casos detecto la longitud del password del usuario y la distancia, o sea, y el milisegundo en el que ha pulsado cada tecla, ¿vale? Estoy yendo muy rápido, pero bueno. Y nada, y por último os enseño un cover channel muy chorra que implementé hace días, pero para que veáis un poco la idea. A ver si carga. Básicamente tenemos 2 procesos distintos. Uno está mandando peticiones tontas de network para monitorizar el event loop y el otro lo que hace es mandar mucho ruido. Si este ruido está por encima de cierto límite, recibimos un 1 y si no, recibimos un 0. Uepa, qué cosas más raras salen. Entonces, esa es un poco, pues eso. Es un cover channel, es una prueba de concepto muy sencillota, pero se podría implementar con más cuidado y imagino que tener, no sé, un escenario que se me ocurre es, pues, tienes una pestaña que hace cosas raras en un dominio raro. Si exfiltras, lo normal es que, pues, si alguien está mirando, puede ver, en las DevTools ves que eso hace conexiones hacia afuera. Pues si esperas a que el usuario abra un servicio un poco menos raro, utilizas este cover channel, lo sacas allí y al cabo de un tiempo, desde un dominio que parece inocuo, pues lo mandamos para afuera. No lo sé. Si os gustan los cover channels, pues implementé unos cuantos más que están allí en el GitHub. Estos no son timing, sino lógicos, pero también son divertidos. Entonces, ya casi acabo. Loop Scan. Esto es lo que hice para ver un poco los grafos. Para dibujarme los gráficos y entender las trazas. Básicamente, tú quieres ver una página, hacer cosas en la página y ver eso cómo se traduce y decir, vale, pues si en esta página estoy haciendo esto, me genera una traza súper peculiar que puedo identificar muy fácilmente, ¿vale? Pues con esta herramienta se puede ver un poco. Entonces, esta es la... Ya ves lo que me gusta a mí hacer cosas bonitas. Lo pongo a grabar un poco, pues no sé. ¿Vale? Esto es la traza generada de espiar en el input-output loop del host process, ¿vale? Podéis ver al principio lo que os comentaba de la optimización Git, es eso de ahí. Y luego nos podemos mover, pues podemos hacer zoom, para adentro, para afuera un poco. Esto de aquí, pues es movimiento de ratón. Y esto estáis viendo que he monitorizado mientras no hacía nada, ¿no? Pues si ahora repetimos el proceso, grabo, me abro una pestaña, abro menéame, va súper lento, pues ya vemos que pasan más cosas, ¿no? No han pasado muchas porque no he dejado de cargarlo del todo, pero bueno, os podéis hacer una idea de cómo funciona. En el caso del render es aún más claro porque hay menos ruido. Uepa. La idea es que tengo que limpiarla un poco y imagino que pronto la publicaré. O sea, es una chorrada. Ya habéis visto el código JavaScript, al final es eso. Y luego uso D3 pues, para las visualizaciones que sean bastante rápidas. No lo quería hacer bonito, sino que me permitiera pues eso, identificar patrones. Si alguien quiere hacer un logo, también es bienvenido. Y nada, contramedidas para esto, pues
Una que se nos puede ocurrir es limitar el ratio a la que una página puede postear eventos en un event loop. Problema, si haces esto te cargas el streaming de las páginas web, te cargas, pues tiene un impacto en la performance pues muy grande. Otra opción puede ser reducir la resolución de los timestamps, pues que no se pueda ver a nivel de microsegundos, sino más alto. Lo que pasa es que esto ya se ha intentado hacer y hay demasiadas posibilidades de medir el tiempo con precisión, no de microsegundos, sino de nanosegundos con el navegador. Básicamente, podéis usar un worker, ponéis a hacerle un loop tonto que incrementa un contador y ya está. Y os manda un mensaje cada vez que llega, o sea, cuando acabáis de hacer la petición, miráis por cuándo va el contador y eso es un pseudo tick pues eso, de ejecución. O sea, hay muchas medidas para hacer esto. Entonces, reducir la resolución de las APIs para medir tiempo no da resultados. Algo que sí que puede dar resultados pues es el full isolation, que es lo que intentan hacer ahora los de Chrome. El problema es que lo que decía, la granularidad del aislamiento seguirá sin ser el mismo. Si comprometes un subdominio o si hay un subdominio en el que no confías del todo o puede ejecutar código peligroso, pues ya puedes espiar en otros dominios de ese sitio. Y aún así el tema del host process sigue estando allí. Y el tema de la GPU process o de las extensiones, eso no entra dentro del Site Isolation Project. Y esto es una cosa que me pasó pues, haciendo unas últimas pruebas, ya había más o menos terminado los experimentos, y de repente se me actualizó el portátil al nuevo Chrome y me dejaron de funcionar algunas cosas. Y lo que había pasado es que los de Chromium habían implementado el CPU throttling, que básicamente lo que hacen es que cuando tienes una pestaña inactiva, bueno, no inactiva, en background, limita el uso de CPU que puede hacer. Entonces, como nosotros estamos ejecutando cosas, lo que hace es decir, pues no te ejecutes más. Y claro, eso me fastidiaba en el caso del renderer process solo. Lo que pasa es que, curiosamente, si tú marcas... La gente se empezó a quejar porque, básicamente, si tú estás con el Spotify, que está sonando música, y la tienes en una pestaña en background, te deja de sonar. Entonces, la gente, los developers que hicieron, pues dijimos, bueno, pues si la API está en background, pero usa la API de audio, pues la ponemos en foreground. Entonces, haciendo eso, te lo puedes saltar. Y también usando workers, o sea, tampoco... Es algo que me afectó, pero que hay muchas maneras de saltárselo. Y en general la conclusión es que, un poco lo que comentaba Nightman ayer, bueno, yo otra vez imagino, al final si encuentras un exploit en Chrome, lo parchean y ya está. Incluso cualquier fallo lógico se puede parchear relativamente fácil. El problema de los side channels es que mitigarlos es muy complicado. Porque, como hemos visto, la seguridad no es el único factor de Chrome. Necesitan usabilidad, necesitan que no consuma mucha memoria, necesitan que vaya rápido. Entonces hay que encontrar puntos intermedios pues para que esté todo el mundo contento y seguro. Y pues ya acabando, futuro, pues otros navegadores. Como decía, Firefox ahora se está moviendo a multiprocess, aunque es una arquitectura distinta de la de Chrome, pero básicamente sin mirar los detalles de implementación de nada, usando Loop Scan, se puede observar que hay una congestión similar en los event loops. O sea que el problema existe en el resto de navegadores, aunque los detalles de implementación sean distintos. Entonces, yo tengo curiosidad sobre todo por ver qué pasa con Servo, pues porque es el navegador nuevo que están haciendo en Rust, por ver cómo implementa esto de los procesos y los threads y los event loops, que creo que es algo bastante integrado en el navegador. Entonces tenía curiosidad de ver cómo hacen ellos las cosas. Y casi nada, pues mejorar los ataques, estos son pruebas de concepto, o sea, tanto el cover channel como la identificación de páginas, es decir, solo uso una traza para aprender, si usas muchas, pues la performance se sube pues bastante más. Y luego otros entornos. Los event loops es algo muy genérico, no es solo de los navegadores web, están en bastantes sitios. Entonces yo creo que es interesante pues ver en qué otros entornos pues se comparten y un usuario es capaz de monitorizarlos. Y ya está. Gracias. Vamos más o menos bien de tiempo, un par de preguntas si queréis, ¿eh? Pero me pongo las gafas que no veo a nadie. ¿Hay alguna que no vea?
Yo tengo una y hacer el típico plugin, el típico add-on que pudieras tener abierto en una pestaña que estuviera ahí corriendo, Sí, perdón, y que te esté metiendo ruido. se podría hacer. De hecho, a mí lo que me ha preguntado mucha gente es el caso contrario. Dice, ¿qué pasa si introduces el escenario de una extensión maliciosa que está corriendo ahí siempre? Pues es una cosa que no he probado, pero realmente pues lo mismo. Se puede tanto... Coño, de hecho le puedes hacer fingerprinting a las extensiones maliciosas y detectarlas en uso por el loop de eventos. Se podría. ¿Alguna pregunta? Pues nada, Os vayáis corriendo. Muchas gracias, Pepe. Vale. a vosotros. Recordad que podéis votar las charlas en la URL de Couri. Recordad que tenemos un grupo de Telegram, que no os lo he dicho a lo largo